Enlace Migrante. Haga un punto de encuentro y vínculo con nosotros. En contacto. Facebook. Me voy para el norte. Twitter. @Enlace Migrante. Teléfonos 716-1820. 800-719-1036. Enlace Migrante. En contacto. Haga un punto de encuentro y Vínculo con nosotros. Bien, regresamos. Estamos aquí en Enlace Migrante en este programa especial, conociendo la vida y el acomodo de 4 venezolanos aquí a nuestra comunidad. Y una de las tradiciones que llama muchísimo la atención a los extranjeros en general es el Día de Muertos. Esto es mundialmente reconocido. Usted ha visto hasta la 6ª película de James Bond, muy famosa, retratando, pues, obviamente esta tradición a su forma, de Ian Fleming, ¿verdad? Por ahí. Pues, pero bueno, ahí también se mezcla. Y aquí es una de las tradiciones que para los venezolanos llama mucho la atención, al igual que la música, el mariachi desde luego, el tequila y pues otras muchas cosas más como la cocina también, además del Chavo del Ocho. Otra cosa también que me encanta de México es la parte de la gastronomía, que es inmensa. No terminas nunca de probar todos los platillos. Yo aún con 24 años en el país sigo descubriendo sabores y cultura, ¿no? Entonces eso yo creo que sí hay que destacar como diferencia importante, ¿no? Por lo menos en el área gastronómica, pues tenemos algo muy parecido que se llama hallaca, que se parece mucho al tamal oaxaqueño, pero sin temor a equivocarme. Sí, eso es más o menos básicamente lo que tenemos en cuanto a similitud gastronómica. Obviamente utilizamos muchísimo también el aguacate. La gastronomía mexicana pues obviamente es muchísimo más amplia, pero en ese sentido pues coincidimos. En la parte cultural pues sí hay muchísimas diferencias, mucha diferencia. México es un país extremadamente cultural, tiene una amplia variedad en cuanto a la cultura. Venezuela también, pero México de verdad que es maravilloso. Las fiestas patrias, por lo menos sé que estuve presente el Grito de Dolores. Yo en mi país nunca habíamos visto una manifestación así, y pues me gustó gritar. Una de las cosas que amo y que me encanta de la cultura mexicana es el Día de Muertos. No sabía qué era, no sabía a qué se refería. Y cuando llego a México y la conozco, pues definitivamente la amé y hasta la adopté, porque es una cultura demasiado hermosa, de verdad que sí, algo que enaltece nuestros antepasados y que de una manera u otra pues la honramos. Cuando de niño yo quería estudiar arqueología y mi primer país para estudiar arqueología era México. Yo pues conocía muchísimo un poco las tradiciones y sobre todo la tradición de Día de Muertos. Me encantaba, me parecía maravilloso todo lo que se podía hacer en Día de Muertos, porque nosotros en Venezuela tenemos esta fiesta, bueno, más bien el Día de Muertos es un día muy solemne, donde vas al panteón, pones flores, haces un rosario, alguna cosa y nada más. Ni siquiera se prende la televisión, no hay esta cuestión de algarabía que hay en este país, ¿no? Para mí era una cosa maravillosa y de hecho yo hice todo lo posible para llegar unos días antes del Día de Muertos, porque yo me quería ir a Michoacán, me quería ir a Sinsunza, entonces no pude ir el primer año, pero el segundo año ya y me fui a Michoacán. Me fui con la cámara y llegué ahí primero llegué a Pátzcuaro, de Pátzcuaro me fui a Sinsunza, después me fui a Tangancícuaro, renté un taxi para que me llevara y total que amanecí y estuve toda la noche haciendo foto y recorriendo todos estos pueblos que celebran esta fiesta maravillosa de Día de Muertos. Y hay una obra de teatro que se llama La muerte burla burlando. Entonces yo creo que es una de las formas de burlar a la muerte, es burlarse, ¿no? Para espantarla. Entonces, para mí no, sí, de hecho, muchos paisanos cuando hablan de eso, me dicen, es que yo no entiendo cuando me regalan una calaverita, eso me parece terrible, eso es muy feo. De hecho, yo hice una exposición en Zacatecas que se llamaba
Cuando los muertos reviven, con los vivos conviven, algo así. No recuerdo, y era todo un trabajo que hice como una réplica de estos panteones que yo conocí, y entonces hice fotografía tamaño natural, entonces las copié, entonces hice todo como en el patio de la Casa de Cultura de Zacatecas, hice como un gran panteón. Entonces todas estas figuras estaban recortadas y todas estaban llenas de flores, y entonces la gente veía la exposición como que si estuviera caminando por un panteón. Y entonces a la entrada de la exposición le entregábamos una veladora para que pusieran veladoras, era como una cuestión muy interactiva. Entonces, y había unas fotos donde estaba yo, que me habían regalado unas calacas muy grandes, entonces estaba yo en las fotos, y entonces muchos amigos de Venezuela cuando veían las fotos decían, oye, ten cuidado, no te vayan a hacer una brujería con eso. Enlace Migrante. Haga un punto de encuentro y vínculo con nosotros. En contacto. Facebook, Me voy pa'l norte. Twitter. @Enlace Migrante. Teléfonos 716-1820. 800-719-1036. Enlace Migrante. En contacto. Haga un punto de encuentro y Vínculo con nosotros. Pues bueno, ahí está, como le decía, pues esta costumbre muy arraigada en México, que es pues impresionante para muchos, ¿no? Y creo que para bien. Bueno, y hablando de estas diferencias, obviamente, sobre las frases, sí, fíjese usted, también una cosa importante, México, como decían por ahí, es muy rico. Si usted va al norte, Sonora, por ejemplo, es muy, muy distinta la gente, incluso a la del centro y a la del sur. Entonces, imagínese ahora de país a país, no estando también tan lejos Venezuela, ¿no? Finalmente. Bueno, le voy a decir algunas cosas que para incluso algunos mexicanos sí puede hacer esta de echarle los perros muy común, porque aquí está una, ¿no? Ellos la usan mucho, los venezolanos. ¿Qué es echar los perros? Pues bueno, es como se conoce el cortejo venezolano. En algunos lugares de México sí se usa esto de echar los perros. La expresión tiene origen en las corridas de toros. Cuando el toro no embestía, era hostigado por una jauría de perros como castigo. En algunos países es sinónimo de acoso o amenaza, o sea, en términos malos, como en Colombia y en Venezuela, significa cortejar a alguien, no exactamente como le repito, en algunos lugares de aquí de México. Otra, esta que sí es muy desconocida para nosotros, es el jalamecate. Ese es el nombre que se conoce el típico compañero adulador, ¿no? El que, pues bueno, lambiscón, ¿no? Le diríamos acá en algunos lugares, ¿no? Se dice que esta expresión viene de la época de la Guerra de Independencia. Al parecer, al libertador Simón Bolívar le gustaba que le meciera la hamaca para dormir. Eran muchos los soldados y hasta oficiales que se ofrecían a jalar el mecate de la hamaca para ganarse el favor o tener algún tipo de beneficio de el libertador de América, Simón Bolívar. Esa sí no la conocíamos. Bueno, al menos yo no. Echar el muerto es dejar la responsabilidad de algo a otra persona. Esta también es muy común por algunos lugares de México. Se cree que su origen se debe a una práctica en la Edad Media, cuando se encontraba un cadáver y no había culpable. El pueblo entero debía pagar una multa. Por esta razón, cada vez que los lugareños encontraban algún cadáver, no lo reportaban, sino que lo llevaban en un saco hacia otro pueblo y le echaban el muerto para que ellos pagaran esta multa, ¿no? Bueno, pues sirve también esto para enriquecer el intercambio cultural entre México y Venezuela. Pero nuestros amigos, ¿qué expectativa tenían antes de venir acá a México? ¿Cómo veían a México? Ahí, hace rato decía, bueno, pues nomás lo conocíamos por Juan Gabriel, ¿no? Algunos, bueno, a Vicente Fernández, qué sé yo, ¿no? La cultura de masas o popular en México, de México, ¿no? Que ya se ha exportado. Pero tenemos esto para ustedes también. Adaptarse, pues obviamente al principio es un poco difícil, como toda adaptación por un cambio que se hace, pero de verdad la gente es muy amable, muy acogedora, muy sensible al hecho de que uno es migrante, y entonces se hace un poco más fácil la adaptación y la convivencia. Bueno, yo pequeña ya había conocido México, de hecho, y me parecía
pues lo que se ve afuera con las novelas y eso, por supuesto no era nada a la realidad, ¿no? A la realidad que se me presentó en ese momento, pero recuerdo que sobre todo la parte de ver pues el desarrollo, ¿no? Porque te quedas con algunas cosas de las novelas, de las películas viejas y te das cuenta que está muy desarrollado. Yo, por ejemplo, cuando llegué aquí de intercambio a hacer mi práctica profesional, estaba en Tepic. Y entonces cuando yo llegué, inclusive las personas que habían hecho conseguir ese trabajo, se disculpaban conmigo y me decían, ay, discúlpame, es que esto es un pueblo, ¿qué tal? Y yo, pero si el transporte público está hasta las 10 de la noche. Yo en mi ciudad de origen, eso nunca. Sí, que desde México conocía por mi hijo que estábamos en constante comunicación de el desarrollo económico que tenía la ciudad de León, el modernismo y el estado de Guanajuato, y que era un país como me contaba, y se lo digo, es el sueño latinoamericano, porque Latinoamérica es quien ha logrado tener un mejor desarrollo sociocultural, económico. Pues ahí está, mire, en algunas cosas tenían razón, en otras pues tenían un concepto muy distinto a lo que es México, como sucede. Bueno, ¿usted qué piensa, por ejemplo, de Venezuela? De Caracas, la capital, ¿cómo se la imagina? Digo, a lo mejor muchos de los que ya nos están viendo ya han ido por allá. Bueno, pues bien, la capital, como ya le decía, es Caracas. Se fundó el 27 de marzo de 1528. Su capitanía pues es del 8 de septiembre de 1777 y bueno, tiene una superficie, es el número 33 en el mundo. Tiene 4.993 kilómetros de frontera. El punto más alto es el Pico Bolívar. Tiene un PIB, ocupa el 53 lugar en el PIB, en el PPA y en el nominal es el 69. Su moneda es el bolívar. Y bueno, más o menos para que usted se diga en población vamos a ver cómo están. Bueno, el gentilicio pues es el venezolano, ¿no? Ya lo sabemos muy bien. Bueno, vamos a seguir con esta información más adelante, vamos a hacer nuestra segunda pausa, pero sigamos conociendo a nuestros amigos venezolanos que están ahora acá en Guanajuato, ya prácticamente son nuestros.